Segundo de Crónicas 32, 7 y 8. Dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hemos estado meditando acerca del rey Ezequías y hemos estado hablando de la fidelidad de este hombre, como dice en el versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Este hombre era un rey temeroso de Dios, un hombre que fue fiel al Señor, y lo hemos estado viendo, pero podemos ver cómo se levantó el enemigo con amenazas y con el fin de conquistarles y llevarles cautivos. Y hermanos, es una verdad innegable que los hijos de Dios muchas veces nos vamos a enfrentar a diversas batallas y luchas. Como cristianos nos vamos a enfrentar a diversos peligros, a diversas amenazas, a diversas situaciones adversas. Es una realidad que el enemigo muchas veces se levanta como un río caudaloso para destruirnos sin misericordia, pero también es verdad que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea las batallas de sus hijos, Dios pelea las batallas de sus fieles. Claro, si vivimos en pecado, en perversidad, en maldad, esto no se puede cumplir en nuestras vidas. La gente en el mundo muchas veces toma esto como una frase muy popular y muy conocida: Dios pelea mis batallas. Pero bíblicamente Dios pelea las batallas de sus hijos fieles. Cuando la gente vive en pecado, cuando la gente vive en maldad, Dios no puede respaldar esas vidas, pero Dios pelea las batallas de sus hijos fieles, de sus hijos verdaderos, que no son perfectos, pero que quieren agradarle y quieren hacer su voluntad. No es fácil atravesar esos tiempos donde nos sentimos amenazados de diferentes maneras. Por eso Dios habla a nuestras vidas en esta mañana. Dice en este versículo 7: esforzaos y animaos. ¿Por qué nos habla así? Porque somos dados a confundirnos, a desanimarnos, a entristecernos y a debilitarnos cuando las batallas se levantan contra nuestras vidas. Muchas veces serán batallas espirituales. No podemos ver al enemigo, pero muchas veces esas batallas vendrán a nuestro cuerpo, vendrán a nuestra vida física, vendrán a nuestra mente, vendrán de diferentes formas, de diferentes maneras. El enemigo se levantará con diferentes ataques a nuestra fe, a nuestro ánimo, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra paz, a nuestra fidelidad al Señor. Recordemos que su misión es hurtar, matar y destruir, y el enemigo se levanta contra el ejército de Cristo. Pero gloria a Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Otras veces se levantan situaciones difíciles, otras veces se levantan personas que nos dañan de diferentes maneras, y esto se puede dar en todos los ámbitos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en el negocio, sea en la calle, sea en la iglesia. Se puede dar esto. Y en tiempos así es importante examinar nuestra conducta, nuestras palabras y nuestros hechos con humildad e integridad ante Dios, porque podría ser que somos nosotros los que con nuestra conducta o nuestras palabras provocamos que otros actúen mal contra nosotros y luego nos hacemos las víctimas. Es importantísimo el autoexamen a la luz de la palabra de Dios, para que en lugar de victimizarnos
vayamos y hagamos lo que dice la palabra de Dios, reconciliarnos, pedir perdón, enmendar de alguna manera el daño con la gracia y la ayuda de Dios. Pero cuidado, que no seamos nosotros los que levantemos y provoquemos batallas y guerras por nuestra conducta, palabras y malos hechos. Y es importante meditar en esto, porque hermanos, de lo contrario vamos a estar diciendo que Dios pelea nuestras batallas, o vamos a querer esperar que Dios haga algo cuando somos nosotros mismos los que con nuestras carnalidades, con nuestras fallas, con nuestros pecados, muchas veces somos los que levantamos batallas. Pero si hemos actuado con fidelidad a Dios, si es algo que nosotros no hemos provocado con nuestras torpezas, si hemos actuado con limpieza de corazón, aún así se levantarán personas en nuestra contra, aún así se levantarán personas que tal vez nunca esperaríamos, con malas actitudes o con calumnias o con menosprecios o con ataques. Pero hermanos, eso no debe desanimarnos, aunque el ataque venga de personas que nunca esperaríamos. Hermanos, no debemos desanimarnos ni confundirnos, porque nuestra mirada debe estar puesta en Dios y no en el hombre. Usted y yo vivimos para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Dios permite muchas veces eso en nuestras vidas, para que nuestra mirada esté solamente en Él, para que nuestra confianza esté solamente en Él, para que nuestra fidelidad sea solamente para Él. Dios permite muchas veces esas batallas para formar nuestro carácter, para llevarnos a la humillación, para llevarnos a la búsqueda. Dios permite esas batallas para que nuestra fe sea fortalecida en Dios. Dios lo permite por muchas razones. Así que la palabra de Dios para nuestras vidas hoy es esforzaos y animaos. Aunque no entendamos muchas veces el porqué de las batallas, esfuérzate y anímate. El rey Ezequías no tenía una explicación lógica por qué Sennacherib había venido, pero él sabía en quién había confiado. El enemigo lo que quiere es que en medio de las batallas ya no nos esforcemos en ser fieles a Dios, ya no nos esforcemos en seguir adelante, que nos desanimemos. Pero hermanos, recordemos que el rey Ezequías era fiel a Dios, pero en medio de esta terrible batalla, él siguió con ánimo resuelto, él siguió, hermano, fortalecido en el Señor, y él siguió con ese deseo y propósito de ser fiel a su Señor. Y que Dios obre en nuestras vidas para que cuando se levanten esas batallas terribles, no nos desanimemos, no dejemos de esforzarnos en buscar y servir a Dios. ¿Cuántas veces llegan pensamientos? Pero si he sido fiel, ¿por qué me vino esto? Pero si he sido fiel, ¿por qué se levantan estas batallas contra mí? No, hermano, él no se confundió, al contrario, Dios lo usó para dejar estas palabras de bendición para nuestras vidas también. Esforzaos y animaos, esforzaos y animaos. Debemos fortalecernos en Dios, debemos persistir buscando a Dios y persistir siendo fieles a nuestro Señor. No olvidemos la realidad que nos habla Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas. Vayamos a Efesios 6 para recordar lo que dice aquí la palabra de Dios. Efesios 6:10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La orden no es desanimarnos, no es confundirnos, no es dejar la fidelidad a Dios, no es dejar de buscar a Dios, no. Debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Y cuando la batalla se levanta, en lugar de alejarnos, en lugar de apartarnos, Dios nos manda a que debemos fortalecernos en Él, debemos buscarle más, debemos animarnos y debemos buscarle, porque de Él es la victoria, porque en Él está el poder y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante y ser más que vencedores.
Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, sus trampas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra principados y potestades, porque si algo quiere el enemigo es que nos debilitemos, es que nos confundamos, es que nos desanimemos y no sigamos hacia adelante. Debemos resistir fieles a Dios. Pero ¿cuántas veces el cristiano no entiende esto? ¿Cuántas veces no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades? Y entonces no peleamos la batalla como la debemos pelear. ¿Cuántas veces en lugar de resistir fieles a Dios nos ponemos a sacarle la lengua a los demás o a pelear o a defendernos carnalmente, cuando no entendemos que esta lucha es espiritual y que debemos pelearla espiritualmente, no con carnalidades? En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no peleamos según la carne. Muchas veces nos desanimamos, nos confundimos y comenzamos a pelear con lo que no debemos pelear. Comenzamos a pelear con las personas, comenzamos, hermanos, a pelear de diferentes formas y maneras. Pero necesitamos entender que debemos pelear espiritualmente. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, haciendo caras, sacando las uñas, dando la espalda, alegando, peleando, haciendo tantas cosas. Lo que hacemos es todo lo contrario. Le estamos dando lugar al enemigo, y la palabra de Dios dice: ni deis lugar al diablo. Muchas veces, hermano, caemos en situaciones así. Muchas veces tomamos nuestras armas puramente carnales, pero la voluntad de Dios es que nos humillemos delante de Él, es que confiemos en Él, es que sigamos adelante buscándole y sirviéndole, que nos fortalezcamos en Él, que le busquemos a Él, y entonces es allí donde Él peleará nuestras batallas, es allí donde Él nos va a fortalecer y nos va a llevar adelante, es allí donde vamos a poder tomar esas armas espirituales y seremos victoriosos. Sigue diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que en lugar de pelear carnalmente, de defendernos carnalmente, de confundirnos o desanimarnos, la orden es: esforzaos y animaos. No importa quién se levante contra ti, esfuérzate y anímate. Si hay batalla y hay oposición en tu fidelidad a Dios, es porque eres el ejército de Dios. Porque si no fueras el ejército de Dios, no hubiera batalla contra ti. Pero gócese, porque somos parte del ejército de Cristo. Y si algo el enemigo quiere es que no sigamos adelante. Por eso la orden es: esforzaos y animaos. Si la batalla se vuelve más intensa, es porque algo bueno estamos haciendo. A veces cuando más le servimos a Dios, más cruel se vuelven las batallas. Pero esforzaos y animaos. Regresemos a 2 de Corintios, regresemos a 2 de Crónicas 32:7. 2 de Crónicas 32:7 dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda
porque más hay con nosotros que con Él. Otra tendencia humana muy común es a tener miedo ante la amenaza. Esto es algo muy humano y de hecho así es nuestra naturaleza humana. Esto es algo que Dios mismo dejó en nuestras vidas como un mecanismo de defensa natural para poder huir. Por ejemplo, si usted mira una culebra venenosa, no se va a poner a jugar con ella, no se va a poner a acariciarle la cabecita, porque usted sabe que es peligrosa. Usted sabe que si lo muerde, lo puede matar. Entonces lo que vamos a hacer es que ese mismo temor y miedo nos va a llevar a salir huyendo. Los bebés no tienen desarrollado esos mecanismos de defensa y ellos no saben tampoco qué es peligroso o qué no es peligroso. Ellos miran una culebra y la agarran de la cola. Ellos miran una culebra y posiblemente se ponen a acariciarle la cabecita porque ignoran el peligro. Pero nosotros, hermanos, sí somos conscientes del peligro. Y lo que Dios quiere es que en medio del peligro, en medio de la amenaza, en lugar de temer, podamos poner nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Dios. Dice, no temáis ni tengáis miedo. ¿Cuántas veces cuando esas batallas se levantan, cuando la oposición se levanta, cuando la lucha espiritual se intensifica o las personas nos quieren dañar, cómo necesitamos recordar esta palabra? Porque qué fácil es pararme aquí, como siempre se los digo, qué fácil es pararme aquí y ponerme a gritar un poquito acerca de este texto. Pero qué diferente es cuando viene la amenaza a mi vida. Qué diferente cuando se levantan personas que tienen el poder de dañarme, que tienen más fuerza que yo y que se levantan con ese odio, con ese rencor o con ese menosprecio. Es allí donde debemos recordar esta palabra. O cuando el enemigo se levanta, hermano, tratando de tirar nuestras vidas, tratando de dañar nuestras vidas, tratando de quitarnos del campo de batalla de una o de otra manera. Qué importante que esta palabra resuene en nuestras vidas. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. No temáis ni tengáis miedo de tu enemigo, de tu enemiga, ni de toda la multitud que con él viene. No eran 5 soldaditos, era una multitud la que se había levantado contra ellos. Pero ¿por qué no temáis y por qué no tengáis miedo? No porque somos muy valientes, muy valentones. Y si nos sentimos así, Dios se encarga, hermanos, de mostrarnos que no somos nada, que somos débiles. Pero ¿por qué no debemos temer? Sigue diciendo, porque más hay con nosotros que con Él. Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Gloria a Dios, hermanos, porque con nosotros está el Señor. Como les decía al inicio, la gente allá afuera habla de esto y dice, es que Dios pelea mis batallas, Dios pelea mis batallas. Pero hermano, debemos entender que Dios pelea las batallas de sus hijos fieles. Dios pelea las batallas de sus siervos. Dios pelea las batallas que son por una causa justa, que son por la fidelidad hacia Él. No por carnalidades, no, hermano, viviendo una vida de pecado. Así no se puede decir esto. En la Biblia hay tantos pasajes y tantos ejemplos, tal vez si Dios me lo concede, lo vamos a meditar en otro día, como el pecado, aunque Dios tenga el propósito de que seamos más que vencedores, el pecado nos lleva a sufrir tragedias y a sufrir desgracias y a ser derrotados. Pero aquí nos habla, no temáis, porque más hay con nosotros que con Él. Hermanos, gracias a Dios porque Dios pelea nuestras batallas. Gracias a Dios porque Dios está con nosotros. Y por eso debemos asegurarnos que Dios está con nosotros. Por eso es que debemos rechazar el pecado, porque el pecado lo que hace es apartarnos y alejarnos de Dios. Pero hermanos,
Cuando fallamos a Dios, por eso nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con Él, porque lo necesitamos con nosotros. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy seguro, si yo estoy segura que estoy en fidelidad a Dios, que estoy haciendo su voluntad, que aunque no soy perfecto, estoy procurando agradarle y obedecerle, debo estar seguro y segura que Él está conmigo, porque he creído que la sangre preciosa de Cristo me lava y me limpia de todo pecado, porque he creído en la eficacia del sacrificio de Cristo para perdonarme, para limpiarme y para hacerme digna de estar delante de la presencia del Señor. Por eso dice esta palabra así: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios pelea las batallas de sus fieles. Y es por eso que, como dice allí mismo en Romanos 8, es por eso que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, porque Él está con nosotros. Muchas veces no podemos verlo. Aquí este rey Ezequías vio con esos ojos de la fe que Dios estaba con ellos. Pero muchas veces nos pasa, y vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Nos pasa lo mismo que el siervo de Eliseo. No podemos ver cómo Dios está allí para pelear nuestras batallas y para defendernos. Y por eso caemos muchas veces en el error de defendernos a nosotros mismos o de pelear las batallas de maneras carnales. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y es que, hermanos, cuando leemos y nos ponemos en el lugar de los personajes, qué terrible ha de ser. Si nosotros con un maderito ya nos da miedo, con un bolito ya nos da miedo, con alguien que llegara a extorsionarnos nos da temor. Y ahora pensemos, aquí estamos hablando de una ciudad sitiada con gente de a caballo y carros. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos si en nuestras casas vemos por la ventana y vemos un ejército, o vemos en nuestros tiempos una mara completa afuera que nos quiere matar, que nos quiere dañar? Hermanos, nos daría miedo, nos daría temor. Somos gente de carne y hueso, somos personas débiles. Este hombre sintió miedo y le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y eso nos pasaría a nosotros, ¿qué haremos? Pero mire el versículo 16, lo que le responde el profeta Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nuevamente, las mismas palabras que el rey Ezequías lo dice Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo necesitamos recordar esta palabra? Que el Espíritu Santo recuerde esta palabra cuando llegue la amenaza, cuando llegue la guerra, cuando llegue la batalla. ¿Cómo necesitamos que esta palabra obre en nuestras vidas, fortalezca nuestra fe? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Ya de manera sobrenatural él vio, y dice: y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios envió gente de a caballo y carros de fuego
alrededor de su siervo Eliseo. Por eso les digo, Dios pelea las batallas de sus fieles, Dios pelea las batallas de sus siervos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuánta gente se ha levantado a planificar dañarnos? ¿Cuánta gente se ha levantado muchas veces a calumniarnos? ¿O cuánta gente se ha levantado a menospreciarnos? No importa, Dios pelea mis batallas si yo soy fiel al Señor. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esta realidad. Dios pelea las batallas de sus hijos. Y lo vamos a leer en esta mañana, unos ejemplos. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Dice, y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Aquí el pueblo de Israel estaba viendo cómo los egipcios los estaban persiguiendo y era también un gran ejército. Pero Moisés le habla al pueblo y le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cuántas veces cuando vemos aquellas grandes amenazas, o cuando se levanta la batalla, cuando se levanta aquello que nos puede provocar temor, cuántas veces Dios nos habla y nos dice: no temas, no temas, no temas? Y nos habla así porque esa es la realidad humana. Somos gente débil y temerosa, pero el mandato es: no temas y mantente firme, no temas y mantente firme. Y así podrás ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dios, Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo que nosotros debemos hacer es fortalecernos en Dios. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer firmes. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer fieles y seguir adelante marchando conforme a la palabra de Dios, marchando en obediencia al Señor, y Él se encargará del resto. Él peleará nuestras batallas, pero tú sigue adelante, pero tú sigue fiel a tu Señor. Deuteronomio 3:22. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. No los temáis. Miren nuevamente: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Cómo nos habla Dios, hermanos? Es que Dios es tan fiel, tan misericordioso, tan bueno. Cuando estamos en medio de esas terribles batallas, esta palabra disipa toda oscuridad. Cuando vemos como que el enemigo es más fuerte, es más poderoso, como que el enemigo tiene más ventaja contra nuestras vidas, la palabra de Dios resuena: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros, y Dios lo ha hecho. ¿Cuántas veces hemos visto levantarse personas? ¿Cuántas veces de manera personal lo he visto, hermanos? En tantas áreas, creo que en todas las áreas de mi vida lo he visto, pero en todas las áreas de mi vida también he visto el poder de Dios, la victoria que solo Dios puede dar cuando nosotros nos fortalecemos en Él y confiamos en Él. Él se encarga del resto. Leamos Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Eso es lo que Dios hace. Dios va con nosotros. Ahí vamos, hermano, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las batallas, en medio de la guerra espiritual, en medio de personas que se levantan contra nuestras vidas, en medio de tantas situaciones, pero Dios va con nosotros, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear
Dios lo hace. Miren cuántas veces lo he visto. No hay necesidad ni siquiera de defenderse. No hay necesidad ni siquiera de pelear. No hay necesidad, hermanos, solo mantenernos confiando en el Señor y Dios se encarga del resto. Salvo algunas ocasiones donde Dios nos dirija y nos guíe qué debemos hacer. Pero es Dios el que nos guía, es Dios el que nos enseña qué hacer, cómo actuar, cómo hablar para darnos la victoria. Pero ya no peleamos carnalmente. Él se encarga de darnos la victoria. Él se encarga de guiarnos para pelear las buenas batallas y para llevarnos a ser más que vencedores, más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos habla la palabra de Dios también estas realidades. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero hermano, mire qué precioso. Yo soy de Dios y eso es lo importante, que usted esté seguro que usted es de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros humanamente somos tan débiles, somos tan frágiles, hermanos. Ay, pero la presencia de Dios en nosotros nos hace más que vencedores. ¿Cuántas de esas personas que se han levantado han tenido que humillarse muchas veces, han tenido muchas veces que reconocer sus faltas? Pero hermano, nosotros lo que debemos hacer, en lugar de pelear carnalmente, ya en el Nuevo Testamento nos habla que debemos orar por nuestros enemigos, orar por esos que se levantan en batalla contra nosotros. Ellos necesitan ser salvos. O si ya son cristianos, ellos necesitan madurar, ellos necesitan crecer, ellos necesitan arrepentirse, ellos necesitan que Dios obre en sus vidas. Yo debo orar por mis enemigos y Dios se encargará del resto. Yo no me tengo que preocupar por nada más, Dios se encargará del resto. Pero yo debo amarlos y orar por ellos. Eso es en el Nuevo Testamento, eso es para nosotros, hermanos. Y leámoslo en Mateo para que recordemos esta palabra de Dios. Porque el cristiano lo que hace, no solo en lugar de humillarse delante de Dios para que sea Él el que pelee las batallas, el cristiano se pone a pelear carnalmente, luego se llena de odio, se llena de ira. Hermano, nada que ver con lo que la palabra de Dios nos habla para ser más que vencedores. Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esos son los mandamientos de Dios para mi vida, para que yo sea más que vencedora. De lo contrario, yo misma me voy a revolver en batallas puramente carnales y lo que voy a hacer es que voy a perder la batalla. Voy a darle lugar al enemigo, porque el diablo lo que quiere es que yo peque contra Dios, que yo me aparte de Dios, que yo me amargue, que yo... Ay, hermano, el diablo lo que quiere es hacer estragos. Pero cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, entonces soy más que vencedor. Yo debo amar a mis enemigos. Fácil decirlo aquí, ¿verdad? Y más cuando no tenemos enemigos. Pero cuando se levantan esas personas que nos odian, que nos quieren ver mal, que nos hacen maldad. Bendecid a los que os maldicen. Cuando se levantan esas personas a maldecirnos. Hacer bien a los que os aborrecen. Qué importante poner en práctica la palabra de Dios. Cada vez que se levanta un enemigo, cada vez que se levanta alguien que nos maldice, cada vez que se levanta alguien que nos aborrece, que nos ultraja o que nos persigue o que nos menosprecia,
es una oportunidad para poner en práctica la palabra de Dios. Es como el examen práctico de todo lo teórico que hemos oído. Dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay que llevar esto a la práctica para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no somos llamados, hermano, a andar peleando con la gente, porque entendemos según Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que nos quieren dañar. Pero en Cristo somos más que vencedores. Pero Dios pelea nuestras batallas. Pero cuando nos fortalecemos en Dios y nos ponemos toda la armadura, podemos resistir fielmente a los ataques del enemigo o a los ataques de las personas que el enemigo utiliza, o a los cristianos carnales e inmaduros. Dios nos da de su gracia para ser más que vencedores y orar por esas personas. El error es pelear con esas armas humanas, mejor humillarnos. Fíjese que el rey Ezequías, y lo vimos en el mensaje anterior, lo que hizo fue humillarse delante de Dios. Lo que hizo fue doblar sus rodillas y orar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, humillarnos delante de la presencia del Señor y orar y clamar a Él, porque Él sabe cómo obrar, porque Él sabe cómo actuar. Es allí donde realmente estoy diciendo con mis hechos que yo creo que Dios pelea mis batallas. La semana pasada leímos, ya no lo vamos a leer por el tiempo, cómo allá en Segundo de Reyes 19 se nos habla que este rey Ezequías entró al templo del Señor y ahí se postró delante de él, rasgados sus vestidos en humillación. También leímos cómo cuando llegaron aquellas cartas de amenaza, este rey las puso delante de la presencia de Dios en oración, en ruego, en clamor, y a eso somos llamados nosotros. Usted doble sus rodillas, usted ore a Dios, usted confíe en Dios, usted manténgase firme, usted no permita el desánimo en su vida y en su corazón o la confusión. Usted siga adelante, doble sus rodillas y Dios se encargará de darle la victoria, porque Él pelea nuestras batallas. Últimos dos pasajes, Salmo 60. Versículo 11 y versículo 12. Mire cuánta riqueza hay en la palabra de Dios. Salmo 60, versículo 11 y versículo 12. Estas oraciones las vamos a hacer cuando de verdad creamos y confiemos que Dios pelea nuestras batallas. De lo contrario, nosotros vamos a tomar la batalla por nuestras manos y lo vamos a echar a perder todo. Dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Cuando usted dobla sus rodillas y le está pidiendo socorro al Señor, es ahí donde Dios se glorifica, porque usted no está confiando en sus fuerzas, no está confiando en su capacidad, no está confiando en su inteligencia, no está confiando en que usted es muy bueno, no, usted está confiando en Dios, y por eso le está diciendo: Dios, dame socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y es cierto, la ayuda de los hombres, hermano, ahí sí que como cantábamos hace un ratito, el brazo de los hombres es débil y es infiel, pero podemos confiar en Dios. Y sigue diciendo: en Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas. Cuando sus siervos, cuando sus hijos, en humillación, en ruego, en súplica, de rodillas, pelean las batallas,
Es allí donde se hacen proezas, es allí donde Dios toma a su cuenta esa batalla, es allí donde Dios pelea las batallas y Dios da grandes victorias. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Es que en Dios hay una victoria total, en Dios hay una victoria absoluta. Salmo 59:9 dice: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. No está hablando de un enemigo del tamaño de una hormiguita. Sabemos que el enemigo tiene poder, pero más fuerte y más poderoso es nuestro Dios. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Esperaré en ti. No dice: a causa del poder del enemigo yo me voy a desanimar, a causa del poder del enemigo me voy a desesperar, a causa del poder del enemigo me voy a llenar de miedo, a causa del poder del enemigo me voy a apartar de Dios. No, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Dios es la defensa de sus fieles que confían en Él. La gente confía en sus capacidades, en sus fuerzas, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. La gente confía en sus argumentos, la gente confía en sus defensas, la gente confía en sus caras, la gente confía en sus pleitos, la gente confía en sus fuerzas, la gente confía en sus defensas. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. El Hijo de Dios, en medio de las batallas, tiene su mente y su corazón en Dios, en que Dios es el que pelea las batallas, en que Dios es poderoso, en que Dios es fiel, en que Dios da la victoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Para terminar, voy a volver a leer 2 de Crónicas 32, 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Que Dios nos conceda pelear legítimamente, pelear en humillación, pelear con nuestras armas espirituales y no con las carnales, y vivir en humillación y en fidelidad a Dios. Oremos.